Sí, hermano de Puerto Caimito me reporta que también por allá está cayendo fuerte el aguacero en Puerto Caimito. El hermano Kenny. Muy bien. Eh, ok, ¿cómo, ¿cómo agradar a Dios? Es el tema que vamos a estar compartiendo en esta lección. Es una pregunta fundamental para nosotros los hombres cristianos. Nos preguntamos, ¿cómo puedo yo vivir de tal manera que mi vida honre a Dios? Y entonces le he pedido a ustedes que reflexionaran, que meditaran en esa pregunta. Espero que ustedes hayan tenido, sacado el tiempo, mejor dicho, para analizar esta pregunta. Y entonces les voy a dar unos, un minuto, que usted pueda compartir su propia reflexión sobre esa pregunta. Y quiero empezar entonces con José Pablo. Amén, hermano. Espérese un momentito. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Sí. Bueno, hermano, cuando usted me pidió que reflexionara sobre esta pregunta de cómo agradar a Dios, me vino a la mente varios aspectos que pudiera enumerar. Sin embargo, por el limitado del tiempo, quiero hacer referencia a 3 puntos importantes. Uno, yo puedo agradarle a Dios, uno, obedeciendo su palabra. 2, haciendo la voluntad de Dios. Y 3, teniendo fe en Dios. Y teniendo fe en Dios, hago referencia a lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, en donde dice que es imposible, que sin fe es imposible agradar a Dios. Salo tiene el micrófono silenciado. José Pablo, ¿puedes prender el micrófono? Ok, ahora sí. Sí. Entonces, usted estaba, cuando lo escuché, estaba citando Hebreos 11:6. 11:6, así es. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que tenemos un premio, una recompensa por parte de nuestro Dios, teniendo fe en él. Y me voy a que el servir, nosotros como servidores de Dios, el servir tiene que ser de corazón, pero solamente ese servicio no es para agradarle a otras personas o para recibir aplauso o para recibir algún tipo de elogio, sino que ese servicio sea enfocado en agradarle a él. Y si me voy a Mateo capítulo 6, ahí vemos cuando hablan de la limosna, de la oración, del ayuno, que se haga no enfocado a que los demás te vean, sino a que ese premio o ese reconocimiento venga por Dios, porque si al final Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros.
y que ese servicio sea solamente enfocado para agradarle a Él. Así es Muy que bien. es lo que yo pudiera decir, hermano. Gracias, José Pablo. Apreciados hermanos, esa pregunta que les he planteado es una pregunta válida, es muy importante porque tiene que ver desde un punto de vista personal, individual. Lo que usted ha llegado a conclusión sobre cómo puede usted vivir de tal manera que agrade a Dios. Enoc caminó con Dios 365 años. Vivió Enoc y caminó con Dios. Caminar con Dios habla de la vida diaria. La vida diaria. Vivió 365 años Enoc y Dios se lo llevó. Es el primer personaje de la Biblia que no muere, que Dios se lo lleva al cielo, que Dios lo traslada a ese lugar que nosotros queremos llegar un día. No caminó con Dios, y caminar con Dios habla de vivir en comunión con Dios, vivir en la presencia de Dios. Esta pregunta, ¿cómo podemos agradar a Dios? Nos debe ponernos a pensar, ¿estoy viviendo yo todos los días de tal manera que agrado yo a Dios? Entonces le hago la pregunta a nuestro hermano Kenny. Hermano Kenny, ¿usted tiene una respuesta personal a esa pregunta? Amén. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Amén, sí. Bueno, referente a esta pregunta, mi respuesta personal es: yo agrado a Dios con mi fe, depositando mi plena confianza en Él, en lo que yo haga en mi vida, confiando en sus promesas en cuanto a mi vida secular, mi trabajo, mi familia. Como decía el hermano, en Hebreos habla de que se acerca a Dios es necesario que le crea que hay, que es galardonador de él. Y entonces mi respuesta es: yo agrado a Dios con fe, con humildad en mi vida. Como ser humano es muy difícil también ser humilde, pero Cristo nos enseña que la humildad en todo su ministerio. Entonces, en eso tengo que yo aprender a ser humilde y así agrado a Dios, alabando a Dios tanto en la congregación con todos mis hermanos. Y muy importante, así como decía el hermano, no para que me vean, sino para agradarlo a Él. Y Él conoce nuestros corazones y Él sabe todos nuestros pensamientos. Entonces, tengo que tener presente eso de que Dios sabe lo que yo siento y Él conoce mis pensamientos. Entonces, alabándolo allí y en todo lugar, porque en el hogar y en donde caminemos, hay que agradar a Dios y digo yo en mi respuesta que yo agrado a Dios donde esté, porque sus ojos están en todo lugar. Entonces, otra manera también de que yo puedo agradar a Dios, que yo siento que agrado a Dios, es como les digo, que no somos perfectos. Perfecto solamente fue Jesús y cometemos errores. Cometemos errores y pecamos, pero Dios se agrada de que nosotros reconozcamos si hemos cometido mal
que nosotros nos arrepintamos y que volvamos a Él con ese corazón arrepentido, y quién más Él que conoce nuestro corazón. Entonces Dios se agrada de que te hayas dado cuenta que hiciste mal y le pidas perdón. Así, esa es mi respuesta, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano Kenny. ¿Cómo agradar a Dios? Quiero darle la palabra a nuestro hermano Luis Paz. Amén, hermano. Bueno, hermano, así como hermanos anteriormente, hay un sinnúmero de formas que debemos nosotros tratar de agradar a Dios. Para mí, lo podemos hacer obedeciéndolo, obedeciendo la voluntad de Dios. Una de las formas que pienso yo que también podemos agradar a Dios es cuando lo alabamos por medio de las alabanzas. Dios Él va a sentir contento, ¿verdad? Es que nosotros, como hijos de Él, estamos en alabanza. Al igual que alabamos a Dios por medio de la oración. Como Tesalonicenses 5, versículos 16 y 18, que dice: está siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios con vosotros. Nosotros en oración agradecemos, Dios se agrada, ¿verdad? Él va a sentir la satisfacción, porque nosotros casi siempre en toda nuestra oración incluimos lo que es la gracia. Damos gracias, debemos ser agradecidos con Él. Por medio de ese agradecimiento, pienso yo que lo agradamos. Cuando se evangeliza, bien, cuando se hace evangelización, cuando se habla de Él, cuando nosotros como cristianos hablarle a otra persona, ¿verdad? Hablarle de lo maravilloso que es la vida en Cristo, por medio de esa evangelización podemos agradar a Dios, como en Marcos 16, capítulo 15, dice que ir por todo el mundo para evangelizar, ¿verdad? Para hablar de la palabra del Señor de esa manera. Pienso yo, no sé si te haré equivocado, también por el temor, porque aparte que le agradamos y todo, también debemos temerle. Por medio del temor a Dios, también creo que eso le agrada, que nosotros le temamos, que no seamos rebeldes. Ese es mi punto de vista, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Aldair, ¿tú estás allí? ¿Estás escuchando? ¿Quieres compartir, Aldair, tu respuesta? ¿Cómo agradar a Dios? Adelante, Aldair. Amén, hermano. Y buenas noches a todos y que Dios me los bendiga a todos ricamente. Amén. Bueno, mi respuesta para la pregunta de cómo agradar a Dios es, bueno, a Dios hay varias formas que al Señor le agrada. Uno de esos es nosotros teniéndole temor a Él. Esa es una de las primeras cosas que nosotros los cristianos debemos tenerle a Él. También es obedecerle a Él y a su palabra. También estudiando y siguiendo el ejemplo que Jesucristo dejó aquí en la tierra. Esta pregunta a mí me dejó pensativo porque a uno esta pregunta le llega al cerebro de uno, hace que uno piense de cuáles son las formas que nosotros hacemos que al Señor le agrada. Esa es la que acabo de mencionar, son una de las maneras que al Señor le agrada de nosotros. Pero también hay otras que a Él le agrada. Esa es mi respuesta y mi opinión hacia la pregunta que tengo. Muy bien. Muy bien. Tengo aquí a Daniel, que le voy a hacer la pregunta para que él comparta también
su pensamiento. Adelante, Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. Mi respuesta para esta pregunta es una forma de agradar a Dios, porque como bien han mencionado, muchas muy importantes, una forma de agradar a mi parecer es servir como Cristo sirvió y también cumplir la comisión que Él nos ha dejado, porque Él nos dice de que para llegar al Padre hay que primero ir por Cristo. Y Cristo nos ha dejado este mandamiento de esta misión de evangelizar y dar su palabra al mundo, para que Dios sea el que saque el fruto de esta semilla que nosotros estamos sembrando en los corazones de los demás. Y esto para mí es una forma de agradar a Dios, porque Dios quiere llevarnos a todos al cielo. Él quiere que todos sepamos de Él y que todos le obedezcamos. Y para que eso ocurra, debemos nosotros individualmente evangelizar y dar el mensaje como Cristo lo dio aquí. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Yo quiero ir concluyendo porque pues el aguacero está imposibilitando la concentración. Pero voy a concluir con Hebreos 11:6, el primer pasaje que José Pablo citó. Hebreos 11:6. ¿Tienen su Biblia abierta, hermanos? Abran su Biblia, por favor, y leamos ese versículo. Hebreos 11:6. Amén. Ok, José Pablo, léelo, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien. Nosotros los hombres cristianos solamente hay algo que nos motiva y nos interesa. Nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo en la vida es agradar a Dios. Punto. Lo que nos motiva a vivir de una vida siguiendo la voluntad de Dios es porque queremos agradarlo. Entonces tenemos aquí que Hebreos 11:6 dice que la fe es el medio para agradar a Dios. Pero, ¿qué implica? ¿Qué encierra esta fe? Esta fe no es una simple creencia, no es una aceptación de que Dios existe. Esta fe de la que está hablando Hebreos 11:6 es una fe en acción. Es una demostración con hechos de que nosotros creemos que Dios existe y que Dios recompensa a los que le buscan. Tenemos nosotros esa clase de fe de la que está hablando Hebreos 11:6, que es fundamental y esencial para agradar a Dios. La fe que habla Hebreos capítulo 11, primeramente es creer en Dios y en segundo lugar, creerle a Dios. Son dos cosas distintas, hermanos. Creer en Dios y creerle a Dios es la fe en acción. Y yo pienso que creemos que Dios existe, porque no hay otra explicación para el mundo, la existencia del mundo. Solamente la respuesta es que hay un ser superior, un ser supremo, Dios,
el cual creó todas las cosas. Sin embargo, este Dios quiere que nosotros vivamos creyéndole a Él y a su palabra, y que esa fe se demuestre en acción, en nuestra vida diaria, en todas nuestras decisiones, que demostremos que creemos a Dios. Continuaré desarrollando la reflexión que tenía y tengo preparada sobre la pregunta ¿cómo agradar a Dios? Y vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a hacer la oración y tendremos esta tarea pendiente para la próxima reunión. Oremos.